Saludo a todos los hermanos, a todos los que nos ven a través de las redes sociales también. Dios les bendiga. Esta es una tarde de bendición. Como dijo nuestra hermana, es hermoso reunirse en la casa del Señor y estar un día más en su casa. Yo actualmente he estado con bastante trabajo, entonces se me ha estado complicando la asistencia a estar todos los domingos como estoy acostumbrado, entonces me está tocando viajar a Quellón más continuamente. Así que si no me ven en los servicios los domingos es simplemente por ese motivo. Así que eso, mi hermano, Dios les bendiga. Quisiera compartir una palabra esta tarde. ¿Cuántos han venido a aprender de la palabra de Dios? Amén. ¿A cuántos les gusta la palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos son sedientos de la palabra de Dios? Amén. Eso. Mis hermanos, quiero que busquen en sus Biblias el libro de Efesios 6, versículos del 10 al 18. Vamos a dar uso a una palabra conocida, pero la vamos a desglosar en esta tarde. Efesios 6, 10 al 18. Muchas gracias, hermanita. Si no encuentran, se ponen en pie en reverencia a la palabra de Dios. Dice, la armadura de Dios, ya por título. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de algunas cosas, de algunas partes de la armadura de Dios. No, dice, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y aquí viene algo clave en el versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra personas, es lo que está diciendo. Amén. La lucha no es contra tu colega de trabajo, con algún familiar, algún problema que tenga, sino dice contra principados, potestades, amén, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aquí da el consejo, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Está diciendo que hay días malos, que vienen días malos. En la vida de cada persona hay días que son malos. Entonces la Escritura está diciendo, toma la armadura para que cuando venga ese día, usted y yo estemos firmes. Y resistir el día malo, y habiendo acabado todo, porque no siempre va a durar eso, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por estar un día más en tu casa, Señor. Si bien este es un recinto social, Señor, desde el momento que tus hijos la ocupan, Señor, se transforma en casa de Dios y puertas del cielo, Dios eterno. En esta hora desbaratamos todo plan de las tinieblas, Señor. Liberamos, Señor, esta atmósfera. Señor, declaramos una atmósfera de gloria, tu Shekinah fluyendo mientras predico tu palabra, Señor. Toca los corazones aún de los que nos ven a través de las redes sociales o que verán este video a través de las redes, Señor. Dios eterno, que sea la voz de tu Espíritu Santo hablando a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, si bien es una palabra muy conocida, nosotros los seres humanos somos de memoria frágil, entonces de tiempo en tiempo debemos estar recordando esta enseñanza. Y esta es una enseñanza que la da el apóstol Pablo en la carta de Efesios. En la carta de Efesios fue una carta que fue escrita, una de las cartas carcelarias, perdón. O sea, fue una de las cartas que el apóstol Pablo escribió desde la cárcel, ¿ya? Entonces, él, al observar la vestidura de un soldado romano a la cual estaba atado
o esposado, podríamos decir, por durante muchas horas ahí en la cárcel, él tomó eso para reflejar la armadura que Dios le ha entregado al creyente. Debemos comprender que nos encontramos en medio de una batalla. Amén. Estamos en medio de una lucha sin tregua en contra del reino de las tinieblas. Amén. Mire, el hecho de que nosotros la ignoremos, pasemos por alto o de que nos hagamos desentendidos respecto a esta lucha, no quita que recibamos los ataques del enemigo. Nadie se puede pasear, por ejemplo, por un campo de batalla diciendo yo no sé nada respecto a esta guerra, yo no tengo nada que ver, sin que reciba algo de por medio. Inclusive cuando hay una guerra, usted ha visto que lo de la Cruz Roja, que usan un traje especial para que lo identifiquen, igual muchas veces son muertos periodistas. Aquí en el caso era muy emblemático de un varón que cubría la guerra ahí en Medio Oriente, que perdió un ojo. Y así, o sea, hay una guerra desatada y nosotros nos hagamos los desentendidos o ignoremos de esta batalla, vamos a recibir los ataques. Entonces, por eso es que nuestro Dios nos enseña y nos ha mandado al campo de batalla desequipado. Él nos ha mandado equipados al campo de batalla. Dios, al llamarnos como soldados de su ejército celestial, nos ha provisto de todas las herramientas para esta lucha. Dios no nos ha enviado al campo de batalla sin protección y sin armas. Entonces esto es lo que veremos a continuación. Como le decía, el apóstol Pablo escribió esta carta en alguna cárcel romana durante su primer encarcelamiento, y durante estas largas horas esposado, un soldado romano pudo apreciar la vestidura del soldado romano y a través de esto, metafóricamente, desarrolló lo que es la armadura del cristiano. También debemos entender, y esto debemos tenerlo claro, que las fuerzas del mal tienen un orden jerárquico. ¿Ya? Si bien no me voy a enfocar en eso, pero en el versículo 12, donde dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y lo demás, está desglosando el orden jerárquico del reino de las tinieblas. Y también nuestro Señor Jesucristo indicó acerca de este reino en Mateo 12:26, que es un reino que no camina dividido. Entonces podemos entender que si un reino no camina dividido, camina en unidad. Entonces no es un reino dividido, dice el Señor. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá ese reino? Dándole a entender de que ese reino camina en unidad. Y si el reino de las tinieblas camina en unidad, ¿cuánto mayor debe ser la unidad de la iglesia? Como predicaba nuestro pastor el día domingo, dice que en el día del Pentecostés estaban todos unánimes, unidos. Pero ¿qué significa la palabra unánime? Es simplemente uno. Habla de uno, de que todos estaban completamente concentrados, esperando esa promesa. Un solo pensamiento, un solo sentir. Sus pensamientos eran prácticamente uno. Su deseo prácticamente era uno. Entonces ese debe ser el mover de la iglesia. Por este motivo es que Dios nos llama a utilizar toda la armadura de la que nos ha provisto. Y en primer lugar, la primera parte de la armadura, si bien esta palabra es un poco extensa, yo la resumí bastante, porque yo creo que por lo menos debería hacerse en dos partes esto, para entrar en profundidad en cada parte de la armadura, pero lo vamos a hacer, vamos a dar los tópicos más importantes de cada parte de la armadura. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El primero es el cinto de la verdad. El cinto de la verdad era importante porque era el cinturón que alineaba la coraza de justicia y también sostenía la espada del Espíritu. Entonces era una parte, todas las partes son importantes, pero esta le daba armonía a la armadura del soldado cristiano. Esto nos enseña que debemos caminar con la verdad, no en doble vida, no con una vida dentro de la iglesia y con otra vida fuera de la iglesia, no con una vida dentro de la iglesia y con otra vida dentro del hogar, o con una vida dentro de la iglesia y otra vida fuera en el trabajo o afuera donde nos desenvolvamos. Entonces dice el cinto de la verdad nos capacita, alinea nuestra armadura y nos capacita para sostener la espada del Espíritu. Caminar con verdad.
caminar con integridad, podríamos decir, es lo que el Señor está en primera instancia buscando de nosotros. Que seamos cristianos verdaderos, cristianos genuinos. Es la primera parte que el Señor llama a usar en la armadura del cristiano. El cinto de la verdad, una parte importantísima. Ser cristianos genuinos, ser cristianos verdaderos, es la primera parte para usar esta armadura. Después dice, y vestido con la coraza de la justicia. O sea, dije anteriormente que el cinturón de la verdad alinea la coraza de la justicia, que era una especie de, para que usted lo entienda, a ver si, no, ya está mi hermana, vamos a poner una fotito para que lo puedan comprender más. Pero para que usted se haga la idea, la coraza de justicia era como un chaleco antibalas, podríamos decirlo así, que era una especie de chaleco de cuero que se usaba, sin manga se usaba, y lo ataba el cinto de la verdad. Y la coraza de la justicia, esta coraza que describe Pablo tenía como objetivo en el soldado romano proteger el corazón, ¿ya? Entonces, esto está hablando de que tratemos de ser personas justas, ¿ya? Entonces dijimos que la justicia y la verdad van unidas. Entonces está como tratando de decir que nuestra justicia sea verdadera, porque hay justicia falsa. Nosotros aquí, y hablamos delante, lo vimos justo con mi esposa, cómo el poder del dinero tiene la capacidad de corromperlo, la justicia terrenal. Muchos hombres poderosos con el dinero salen libres de crímenes atroces. Compran los jueces, compran fiscales, y de diversas formas usted dice, este hombre debería estar en la cárcel, pero finalmente usted lo ve con arrestos domiciliarios que finalmente nunca cumplen y cosas como esa, porque hay justicia, la justicia terrenal, hay justicia falsa. Entonces lo que el Señor está diciendo, que las obras, las cosas que nosotros tratemos de hacer sean verdaderamente justas. Por eso va alineada la justicia con la verdad, la coraza va alineada con el cinto de la verdad, no van separadas. Entonces, pero también tiene que ver con la justicia que Dios derrama sobre nosotros, de que nosotros no somos justificados por obra, sino de que somos justificados por la fe. Y como les decía anteriormente, la coraza tiene como objetivo principal proteger el corazón. ¿Por qué? Porque si hay algo que Satanás busca dañar es el corazón del ser humano. Es las emociones, los sentimientos, es uno de los objetivos número uno, sobre todo cuando uno es pequeño, está en etapa de formación, está en etapa de desarrollo. ¿Cuántos niños llevan traumas ya como personas adultas? Por diversos motivos. Por la falta de paternidad, por la falta de maternidad, por la falta de amor, por malos tratos, por golpes, por insultos, por menosprecio, por menoscabos. Pero nosotros venimos al Señor, el Señor nos sana, restaura nuestro corazón, pero te está diciendo, ojo, ponte la coraza de la justicia, porque el enemigo va a tratar de dañar tu corazón. Ese es uno de los objetivos del enemigo. Entonces, estemos nosotros apercibidos de esto. Protege el corazón, porque Satanás siempre busca dañar nuestras emociones y autoestima. Pero debemos entender que la justicia que recibimos en Cristo Jesús nos protege de estos ataques. Satanás tratará siempre de hacerte ver que eres una persona indigna de la gracia de Dios. Pero por otra parte, Jesucristo te garantiza a través de su sangre la justificación. De que no es por méritos propios. De que muchas veces podemos fallar. Pero tenemos nuestras rodillas para ir ante nuestro Señor, pedir y ser renovado y ser justificado. Dice la Escritura en el libro de Romanos que nadie puede justificarse por sus obras. No hay nadie. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Pero más Dios muestra su amor con el hombre,
que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la gracia, un favor inmerecido. Es algo que no merecíamos. Entonces, Dios nos está diciendo, ten siempre esto presente. No es por tus obras, no es por lo mucho que tú puedas hacer. Es por mi gracia derramada en la cruz del Calvario hacia ti. Que tú eres justificado, que yo soy justificado. Por eso debemos tener siempre presente estas dos cosas. La coraza de la justicia que va unido al cinto de la verdad. También dice la Escritura, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El calzado del soldado romano era de cuero con una especie de clavos en la parte de la suela, para que el soldado tuviera agarre en el campo de batalla. Era como una especie de chuteador, pero con punta, con clavos. Así era un calzado, y traía unas piezas de cuero muy similar a las botas que usan las mujeres. Y abajo traía clavos, ¿para qué? Para que hubiera agarre, tracción en el campo de batalla. La Escritura dice en Romanos 10:15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, el calzado del Evangelio nos habla de la importancia de la predicación del Evangelio, de que debemos estar dispuestos a siempre hacerlo, siempre estar dispuestos a testificar de Jesucristo. Eso es una parte importantísima, porque cuando usted testifica de Jesucristo, usted está agarrando fuerza, y usted cada vez que testifica se hace más fuerte en el Señor. Entonces, debemos siempre estar dispuestos a hacerlo. Cuando estemos sanos y cuando estemos enfermos. Cuando estemos alegres y cuando estemos tristes. O sea, el Evangelio, la predicación del Evangelio no es por estado de ánimo. ¿Se imagina si fuera por estado de ánimo el predicar la palabra? El visitar a alguien. Muchas veces nos cansamos, el pastor me imagino cansancio, todo, pero hay responsabilidades que cumplir. Hay tareas que cumplir. Como les decía anteriormente, no nos pueden mover las emociones a la predicación del Evangelio. No nos pueden mover nuestro estado de ánimo, sino que es un mandato del Señor. Y cuando nosotros cumplimos esto, el Señor dice, cuán hermosos son los pies de usted, mi hermano, de usted que me está viendo. Cuán hermosos son sus pies. Cuando usted lleva la buena nueva a esa persona. Cuando usted lleva la buena nueva a esa familia. Cuando usted lleva la buena nueva a ese matrimonio que está a punto de destruirse. Cuando usted lleva la buena nueva a un joven que está perdido, una joven que está en depresión. Hoy en día tan común que es esto. El Señor dice, y te ve, cuán hermosos son tus pies. Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Por eso la predicación del Evangelio es una parte fundamental de nuestra armadura. El Señor nos está diciendo, ponte el cinto de la verdad, la coraza de la justicia, de la justificación, pero también ponte el apresto, el calzado del Evangelio. Predica a tiempo y afuera de tiempo, dice la Escritura. Como le decía, la predicación del Evangelio no puede ser un estado de ánimo. Se predica en abundancia, pero también predicamos en escasez. Cuando hay mucho, cuando hay poco. Cuando nos sobra en la mesa, cuando nos falta en la mesa. En todo tiempo debemos predicar la palabra de Dios. En todo tiempo debemos anunciar el Evangelio. En todo tiempo, mi hermano. Debemos ser insistentes en la predicación de la palabra. Debemos ser personas estratégicas, que usen estrategia. Debemos ser personas que sean apasionadas por la palabra del Señor, por llevar el mensaje de salvación a aquellos que lo necesitan. Sigue, dice, sobre todo, y aquí hace un realce, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Nos protege de los dardos de fuego del enemigo. Que el enemigo de la fe, número uno, ¿qué puede ser? ¿Cuál es el enemigo número uno de la fe? Amén.
Si hay algo que el enemigo se encarga de poner o sembrar sobre nosotros es la duda. Cuando Dios le dio un mandamiento en el huerto del Edén, a Adán y Eva, lo primero que le dice, con que Dios os ha dicho. O sea, Él hace una pregunta, inmediatamente siembra la duda. ¿Será tan real con ese mandamiento? ¿Van a morir verdaderamente? Y el enemigo, siempre que Dios coloca una palabra en tu corazón, siempre va a tratar de cargar la duda. La duda es el enemigo número 1 de la fe. Y el enemigo diariamente está poniendo dudas acerca de tu llamado, acerca del propósito que Dios tiene con tu vida. Por eso dice la Escritura, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar los dardos del enemigo. El enemigo, usted debe tener presente esto, de que cada vez que usted se levanta, el enemigo tiene una foto suya tirando dardos, dudas, problemas, dificultades diariamente. ¿Sabe usted que el escudo del soldado romano no era un escudo como lo que nosotros vemos en las películas? Ahí está. El escudo del soldado romano originalmente es más grande que ese. Es casi del tamaño de una puerta y dependía del tamaño de la persona, eran ad hoc a la persona. O sea, lo cubría de pies a cabeza. ¿Ya? Y cuando dice para que puedan apagar los dardos de fuego del enemigo, era porque en ese tiempo el soldado, cuando iba a la guerra, mojaba el escudo porque se tiraban flechas encendidas. Entonces cuando iban en dirección, el soldado ponía el escudo, se apagaba ese dardo de fuego. La fe produce lo mismo, tiene el mismo efecto de los dardos que Satanás arroja sobre tu vida. Y debes tener esto claro. Del tamaño de tu fe será el tamaño de tu escudo. La fe crece. La fe crece como una planta. Como una planta. Mientras más situaciones pases, enfermedades, dificultades económicas, diversas cosas, más, y tú pases esa prueba, más, subes un peldaño más, y tu fe crece, y tu escudo es más grande. Entonces, cuando tu fe va creciendo, tu escudo también va creciendo. Entonces, yo me acordaba de pronto, decía, ¿de qué tamaño será el escudo de cada uno de nosotros? Una tapa de ollita, chiquitita, grande, o verdaderamente será el escudo que está hecho al tamaño de nosotros, el mismo, más chiquitito que el hermano Fiordo. Tiene que practicar harta fe, mi hermano Pedro, para que lo cubra de arriba abajo. Pero eso es físicamente, espiritualmente. Nuestra fe debe crecer, nuestra fe debe desarrollarse. ¿Para qué? Para apagar los dardos del enemigo. Para apagar las voces ajenas que vienen a poner dudas sobre nuestras vidas. Nuestra fe es probada en todas las áreas, hermano. Yo siempre, cuando le hablo acerca de lo maravilloso que es Dios en el área, de pronto en el área financiera, hermano, yo he pasado situaciones maravillosas, pero las cosas que más disfrutaba han sido las pequeñas, las cosas cuando partimos. Yo me acuerdo que Dios nos empezó a proveer de muchas formas, y me acuerdo de una situación muy puntual, cuando yo leí el libro de G.J. Ávila, La ciencia de la oración. Él nos enfoca mucho en la parte económica, pero él decía en su libro, tenía un extracto chiquitito, no era mucho, y él decía, cuando usted tenga una necesidad, dígale exactamente lo que usted necesite. Exacto, pero no le ponga más, dígale exactamente lo que usted necesita a Dios, la cantidad. Y yo me acuerdo que tenía una deuda, yo había venido del mundo, como viene la gente del mundo, no como ya estamos como cristianos, personas que nos gustaban endeudarnos con las tarjetas, reventar las tarjetas, todo eso. Yo cuando empecé a llegar, yo entendí que eso era malo, yo me empecé a ordenar en todas esas áreas, todas. Porque aunque fueran financieras, yo estaba robando, lo entendí. Nadie me lo enseñó, lo entendí, nació en mí. Yo me puse al día con todo eso, y una vez necesitaba una cantidad de dinero,
Ese tiempo para mí era mucho, mucho. Y me acuerdo que leí este libro y yo me fui a acostar y dejo orado y le digo, Señor, mira, yo nunca te he pedido nada económico, nada económico, pero hago uso de fe y te pido esto es lo que yo necesito, este es el monto. Para mí ese tiempo, a lo mejor si yo le digo ahora, para usted no puede ser mucha plata, para mí en ese año era mucha plata. Entonces, de lo que yo ganaba, supongamos, era el doble de lo que yo ganaba en ese tiempo. Y un día estaba ahí, hice esa oración, al otro día paso, me acuerdo que tenía un día libre, paso por afuera del mall, paso afuera de una tienda. Y me acuerdo que habían venido las repactaciones de la Polar. ¿Se acuerda que hubo un tema, unas querellas y todo eso? Porque yo tuve ese tema y pagué mucho. No tenía idea hasta ese entonces cuánto había pagado. Entonces, viene una convicción interna, o el Espíritu de Dios que buena noche, y pasa. Y así, ¿qué va a pasar si aquí estoy endeudado? Estoy bloqueado. Y como yo ya estaba arreglando mi situación, yo dije, bueno, voy a pasar a arreglar y para más adelante arreglar esto también, porque es lo que corresponde. Y paso a la tienda, paso mi RUT, hago la cola. Me dice, don Juan Sea, ya, usted tiene a favor, tiene un saldo a favor de tanto, que era la cantidad exacta, mi hermano, de lo que yo había pedido la noche anterior, exacta. Yo le dije, perdón, se equivocó. No, me dice, usted tiene un saldo a favor, ¿cómo quiere que le paguemos? ¿Que se lo pasemos, lo depositemos a su cuenta vista o le damos una tarjetita para comprar acá en la tienda? Y yo entendí que Dios es bueno. Amén. Y entendí que a través de esas cosas, en todas las áreas, sea en el área de salud, sea en el área económica, sea en las áreas, Dios nos va poniendo peldaños más arriba, nos va haciendo crecer. Y nosotros somos los encargados de que esa fe crezca dando pasos de fe. Y en el área económica, sembrando, aprendiendo a sembrar. Yo sé que hay gente que no le gusta, pero aprendiendo a sembrar. Aprendiendo a sembrar. No se cosecha si no se siembra. Nadie cosecha nada que no siembre. Es tan sencillo como eso. Y nuestra fe se va desarrollando en todo eso. Y yo entendí que era Dios bueno y entendí que Dios lo sentí más cercano. Porque de primero, cuando uno conoce a Dios, conoce a un Padre muy lejano. O sea, conoce más a un Dios que a un Padre. Pero cuando usted va teniendo una comunión con Dios, va entendiendo que es un Padre. Y después va entendiendo, cuando uno es Padre, va entendiendo que Dios tiene preocupación por usted. Y que está preocupado de cada área de su vida. Entonces, Dios es bueno. Y nuestra fe necesita crecer. Pero nosotros, la fe va a crecer cuando la accionemos. Cuando actuemos. Así que el escudo de la fe, como le digo, dependiendo del tamaño de nuestra fe, será el tamaño de nuestro escudo. Seguimos. La Escritura también enseña que sin fe es imposible agradar a Dios, porque dice que el que se acerque a Él debe creer que le hay. Y también dice que el que le pide algo a Dios no lo pide dudando, pídalo convencido de que Dios se lo va a dar. Pídalo con fe, con convicción. Eso enseña el libro de Santiago 5. Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo, no estaba la foto. El yelmo es una palabra antigua, pero es un casco. Yelmo significa casco, era el casco del soldado romano. Protegía la cabeza, que es la parte vital del ser humano. El enemigo busca y siempre ha buscado atacar nuestro pensamiento. Usted sabe, todo artista marcial o militar, todo saben, o alguien que sepa de uso acerca de la defensa personal, sabe que los golpes más letales, o el golpe más letal es el golpe en la cabeza. Entonces, es allí donde el enemigo busca atacar al creyente. Debemos entender que la mente del ser humano es un pequeño campo de batalla, donde se libran algunas de nuestras peleas más difíciles en nuestra mente. Es allí.
Es donde se libran batallas o peleas pequeñas que solo usted y Dios sabe. Que ni siquiera muchas veces las conoce el pastor, o muchas veces ni siquiera el esposo o ni la esposa conoce la batalla que está librando dentro de la mente esa persona. Es un campo de batalla oculto y el enemigo lo sabe. Y es allí donde el enemigo busca colocar pensamientos de desánimo, pensamientos de derrota, pensamientos de que tú no puedes, pensamientos de que tú eres incapaz. Por eso el Señor dice, ponte el yelmo de la salvación. Porque cuando usted está seguro, tiene el casco de la salvación, de que usted es salvo, usted inmediatamente está reconociendo que usted es hijo. Y si es hijo, es heredero. Y si es heredero, también tiene autoridad. Pero una persona que no está segura de su salvación, como hay muchas personas que yo he creído que llevan 20, 30, de pronto hermano, 30 años y ni siquiera saben si cuando se vayan de esta tierra van al cielo. O sea, que ni siquiera saben si son salvos. Que el enemigo los tiene ahí pensando de que nunca han sido perdonados, de que Dios no ha perdonado sus pecados. Y por lo tanto el enemigo siembra inseguridad en ellos, aquí. Correcto. En la mente. Así es. Dios está diciendo, Dios nos ha provisto, mire, imagínense todo lo que hemos hablado. En cada parte Dios ha puesto algo, ha provisto algo para la defensa tuya, algo para la defensa del cristiano, algo para que yo me pueda defender. Y en este caso, en la mente puso la salvación, puso el yelmo de la salvación o el casco de la salvación. Como le decía, algunas de las batallas más difíciles se libran en la mente del ser humano, se libran en la mente del creyente. Por eso debemos estar seguros de nuestra salvación. Por eso que Dios nos llama a usar este casco. Por estos motivos, Dios nos ha dado el casco de la salvación, porque debemos estar seguros y convencidos de nuestra salvación. Vamos a ir avanzando. Y dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí ya entramos en algo difícil. ¿Sabe qué? Todas las otras partes de las que hablamos, las otras 5 partes, la coraza, el cinto, el calzado, el yelmo, todo eran partes que eran defensivas. Ahí está la fotito. Todas esas partes defensivas, partes de protección que cubre entero. Entonces Dios te está diciendo en este tiempo, toma toda la armadura, hay toda esa protección, calzado, cinto, coraza, yelmo, todo es protección. Pero hay una sola arma que es ofensiva, y es la palabra de Dios, la tan menospreciada por muchos, palabra de Dios. Y ese es el problema de muchos, mis hermanos, de muchas batallas perdidas. ¿Por qué? Porque no hay palabra de Dios. Y en nosotros debe haber, no poca, debe haber mucha palabra de Dios. Mucha palabra de Dios. La palabra de Dios, inclusive, aunque usted no la entienda, debe leerla. Porque produce renovación en la mente. De hecho, cuando usted lee y se duerme con una buena lectura bíblica, sabe que personalmente es el mejor descanso que uno puede tener. Así es. Por eso decía David, cuán dulces son a mis pies. O sea, ¿cuál? Me imagino la satisfacción de la ley. Él siquiera veía la parte del Antiguo Testamento, pero nosotros lo tenemos, la revelación completa. Amén. Tenemos un banquete más grande. Amén. Para disfrutar, para deleitarnos de la palabra de Dios. Y aparte de eso, es la única arma ofensiva que Dios nos ha provisto. ¿Cómo atacó o se defendió el Señor en un duelo ahí con Satanás?
diciendo, escrito está. Escrito está. Escrito está. Entonces, como les decía, la palabra de Dios ha sido menospreciada por muchas, pero es la única arma ofensiva en esta armadura. Las demás partes son parte de defensiva. Pero la espada del Espíritu es la gran arma que Jesús nos dejó, que Dios nos dejó. Jesús usó la palabra para luchar contra Satanás. Cuando tenemos puesta toda la armadura, pero nos falta la espada, solo podremos defendernos de los ataques del enemigo. O sea, vamos a tener el calzado, vamos a tener el casco, la coraza, el cinto, todo, pero vamos a estar así, resistiendo nomás, resistiendo los golpes, los ataques del enemigo. Pero cuando viene la hora de atacar, ¿cómo vamos a atacar si no hay palabra de Dios en nuestro corazón? ¿Cómo vamos a causar estrago en el reino de las tinieblas? Si el Señor nos dejó el Evangelio, nos dejó su palabra para sacudir el reino de las tinieblas, no hay de otra manera. Sabe que la palabra tiene un poder tan grande que no solo para ser utilizado en los púlpitos, mi hermano, en cualquier lugar. En cualquier lugar. Me acuerdo una vez que estábamos trabajando con nuestro hermano Juan Esmau. Estamos trabajando y estamos de turno con un tercer varón, en un turno en una salmonera. Y estábamos sentados tomando un café, ya había terminado el turno, estamos ahí. Y empezamos a hablar del Evangelio con el hermano Juan. Y me acuerdo que menciono un versículo bíblico y este varón de al lado está... no voy a explicar el problema que él tenía, porque no da para hablarlo por acá. Pero estamos hablando unos versículos relacionados con eso y yo le dije, sí, pues Juan, hermano Juan, ¿no te acuerdas del versículo? Y este varón, hermano, sale para afuera. Solo por el uso de la palabra de Dios. No es que hayamos ministrado, no es que... Nada, estábamos hablando y nombrando versículos de la palabra de Dios. Y este varón endemoniado, las prácticas que tenía, se manifestó. Entonces, nosotros ignoramos muchas veces o menospreciamos el poder que tiene la palabra de Dios. Ojalá fuera el ideal. Yo me recuerdo mis primeros años, la gran mayoría de los versículos que lo aprendí escuchando a un varón. Bueno, la gran enseñanza la aprendí de mi pastor, pero aprendí a memorizar versículos. Y anotaba versículos y le andaba trayendo, aprendí una práctica de un varón que decía que él meditaba en la palabra de Dios y yo andaba trayendo versículos de pronto del pan de vida o de cualquier cosa. O lo guardaba, lo anotaba y lo andaba trayendo. Ahora es más fácil por los celulares y todo. Y lo memorizaba y lo memorizaba y lo memorizaba. Y mi meta era a fin del día tenerlo memorizado. Y así aprendí a memorizar un montón de versículos, hermano. Que después cuando llegaba la prueba, llegaba la dificultad, llegaban los problemas, el Espíritu tiene de dónde sacar de dentro de nosotros. Tiene de dónde sacar. Entonces ahí donde la palabra se transforma en una espada, un arma ofensiva contra el reino de las tinieblas. Amén. Yo muchas de las experiencias que lo he vivido leyendo la palabra del Señor. Los grandes cambios en mi vida personal, de ser una persona inculta, insolente, tantos defectos que uno trae del mundo, de una mente torcida, fueron pasando horas leyendo la palabra del Señor. Horas, no un rato, horas. Y de hecho, todavía mi esposa es testigo, me dijo, cuando llega la hora de prepararme, yo me preparo con mucha anticipación y me paso horas encerrado en el lugar que yo he designado para prepararme en la palabra de Dios. Compro mi material y tengo lleno el lugar de cosas porque quiero aprender más de Dios. Y no solo necesito aprender más de Dios. Y nace esa hambre y se despierta esa hambre y va creciendo. Y es ahí donde la palabra de Dios transforma. Es ahí donde la palabra se transforma en una espada de doble filo. Como les decía, una de las grandes experiencias que nosotros tuvimos
donde fue puesta a prueba nuestra fe y donde la palabra de Dios nos dio un rema, fue cuando nosotros no podíamos ser padres. Y Dios nos entrega la palabra del libro de Génesis, cuando a Abraham, Dios le pregunta, ¿habrá algo imposible para mí? Y esa misma palabra, leyéndola, Dios nos la entrega a nosotros. Leyéndola. Ahí se transforma, ¡fum! Y Dios nos pregunta, ahí mismo en el espíritu, ¿qué es lo que va a creer tú? ¿Un dictamen médico que es real? ¿O el Dios que todo lo puede, lo que dice mi palabra? Y ahí es donde usted, hay palabra, hay herramientas para pelear batalla. Y ahí es donde usted se apoya en la palabra, ¡pum! Y salimos en victoria. Salimos en victoria. A pesar de todo lo que la medicina pudo haber dicho, Dios nos entregó a nuestro hijo. Pero es porque debemos meternos en la palabra, hermano. Como le digo, todas las otras demás partes de la armadura son importantes. Lo son. Esto es un conjunto completo. Es un conjunto completo. Pero la parte importante, la parte ofensiva, es la palabra de Dios. Hay tantos medios hoy en día para estudiarla, para escucharla, para verla. Hay diversos, como yo creo, hoy en día excusas no tenemos para no estar capacitados en la palabra del Señor. Y por último, dice el versículo 18, esta parte es lo que unos teólogos han agregado, pastor, pero me parece interesante nombrarla, ya que no sale mencionado, o sea, sale mencionado el versículo, pero no sale apuntado como una herramienta. Y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Y esta parte, muchos de los teólogos lo han llamado la lanza, que es la parte de la lanza que la cubría el soldado romano. Entonces, ¿por qué? Porque la lanza se usaba para mantener a raya. Era un arma para mantener a raya al enemigo. Entonces, yo creo una muy bonita interpretación, ellos dicen, la oración de esa manera funciona. La oración mantiene a raya al enemigo de tu vida, a raya al enemigo de tu familia. Entonces, yo creo que esta parte, el versículo 18, es muy bueno. La lanza, por ahí estudiando la encontré. Entonces, mis estimados hermanos, amigos y todos aquellos que nos ven, yo creo que es tiempo de usar toda la armadura. Si habían parte de la armadura que no había usado, es tiempo de usarla. Y si la armadura estaba colgada completita, con espada, con todo estaba colgada, con coraza, con casco ahí acumulando polvo, es tiempo de sacarla de ahí. Como también enseña nuestro pastor, esa es una oración equivocada de decir vamos a orar porque te ponga la armadura de Dios. No le colocamos la armadura a nadie, aunque estemos unas 10 horas orando por alguien. Si alguien no se decide colocarla, nadie se la... Uno no puede orar, yo no le voy a orar, y la otra persona, si quiere caminar en injusticia, va a caminar así. Si quiere caminar con una vida de mentira en doble vida, va a caminar así. Si no quiere leer su Biblia, escucharla o ver o aprender, va a quedar así. Este versículo es algo que Dios nos insta a nosotros. Amén. Personalmente es voluntario, es algo. Dice, por tanto, tomad. O sea, está diciendo, tú debes tomarla. Tú, nosotros debemos tomarla, desempolvarla. Y la armadura que Dios nos ha provisto no es como la del mundo, no es de la filosofía del mundo, no tiene nada que ver, son herramientas espirituales. Aleluya. ¿Y saben qué? Me gusta de esto porque yo cuando leo David me encantan toda su historia, si bien hay cosas, falta que tuvo, pero me encanta toda la historia de él. Sobre todo cuando él se va a enfrentar al gigante y Saúl le quiere poner su armadura. Y la armadura de él no le sirve. Y esa armadura representa las cosas del mundo. La estrategia, la forma que el mundo te dice. La psicología, que si bien tiene cosas buenas, pero en una lucha espiritual, ¿de qué te sirve la psicología? De nada.
Con la psicología no hay fuera demonios. Amén. Sí, es tan sencillo como eso. Con una buena dialéctica, una buena pronunciación, no se echan fuera demonios. Se echa con la unción del Espíritu Santo. Así es. Entonces, me gusta, David le dice, ¿sabes qué? Me siento, le incomodaba esto. Y él dice, no la necesito porque yo ya tengo mi armadura puesta. Él ya sabía lo que Dios le había, de que estaba provisto de la armadura espiritual, de que Dios ya le había dado una. No necesitaba la armadura de otro, de un tercero, por muy buena, porque quizás esa armadura tenía partes muy hermosas que le detallaron a Saúl. De oro quizás, bronce, cobre, quizás una armadura, una espada muy bonita. Y dice, no, me siento incómodo. Yo ya porto una armadura que es la que Dios me ha provisto. Por eso yo creo que en esta noche, mis hermanos, hago un llamado. Y como siempre, les digo, esta palabra también es para quien porta la palabra, para mí mismo. Un llamado que hagamos uso de toda la armadura de Dios. No de algunas partes, de toda la armadura de Dios. Le he puesto en pie. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por esta tu palabra, Señor. Gracias porque es tu palabra la que nos renueva, la que nos transforma, la que cambia circunstancias, Dios eterno. Amén. Dios mío, yo te pido que esta palabra se grabe en nuestros corazones, Señor. De que si hay algunas partes de esta armadura que tú nos has provisto, que no hemos estado usando, Señor, podamos despertar, Dios eterno. Y descolgar aquellas cosas que no hemos estado usando, Señor. Señor, sobre todo en el uso de la palabra, Señor. Oh Padre eterno, que nazca verdaderamente en nosotros, Señor, un despertar, un amor, un respeto por tu palabra, Señor. Un respeto cuando tu palabra es predicada, Señor. Un respeto solemne, Señor, a dejar tiempo a oír, a ver, a escuchar tu palabra, Dios eterno. Dios eterno, gracias por esta tarde, gracias por aquellos que aún nos ven. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.